Este libro se llama Cómo desarrollar el talento gerencial, un programa eficaz para fomentar ejecutivos de alto nivel de Alan Mumford. Entonces vamos a iniciar. Bueno, iniciamos acá con el prólogo. El contenido que dice, primera parte va a ser cómo aprender de los altos gerentes, camino que llevan a la cima, aprendiendo del cargo, aprender de otros gerentes, cómo aprendiendo de otros gerentes, el aprendizaje fuera del cargo, aprender de los cursos, la administración del desarrollo gerencial. Segunda parte, por qué los altos gerentes aprenden, el desarrollo para qué, factores que influyen en los gerentes dentro de la organización, principalmente, otros factores que influyen en los gerentes, aprendizaje y desarrollo, los factores de la influencia, los métodos y tercera parte, el camino para avanzar, acciones para ejecutivos, un consejo a los consejeros. Iniciamos con el prólogo. El prólogo dice: este libro surgió de una combinación de factores de los cuales el más importante fue la oportunidad de entrevistar a un gran número de los principales miembros de junta directivas acerca de los procesos que les permite adquirir aquellas habilidades que ahora emplean en sus cargos. Al comienzo del capítulo 1 se incluyen detalles de la encuesta y de la forma en que se realizó. El otro factor principal, que fue a la vez un examen de la información obtenida en esta entrevista, fue mi propia experiencia directiva de ayudarles a los gerentes a aprender en los últimos 25 años. Las entrevistas detalladas que hicimos, mis colegas y yo, nos brindaron una espléndida oportunidad para examinar la forma en que se desarrollan los directivos. El proceso de desarrollo con énfasis en el aprendizaje por medio del trabajo real y de la experiencia de la actividad gerencial lo reconocerán fácilmente los directivos y los gerentes. Será menos llamativo para los especialistas en personal y para los educadores en aspectos de gerencia, quienes operan en un modelo bastante distinto. En los capítulos siguientes se detallan las consecuencias de que compara la realidad de la experiencia con las proposiciones del sistema formales de desarrollo gerencial. El libro comienza con una revisión de los procesos que influyen en el aprendizaje de los directivos conforme estos los describieron. Para la mayoría de los directivos, digamos, estos procesos fueron en diversas formas. La enseñanza que se saca del trabajo real, llevaron a cabo el cargo, los procesos formales diseñados para controlar el desarrollo e influir en la era de los diseños para controlar menos frecuentes, a menudo no ejercían tanta influencia como esperaban sus diseñadores. Las razones de este fenómeno se analizan no solamente en relación con las experiencias individuales de aprendizaje de los directivos, sino también en relación con la realidad de la gerencia misma. Es de esperar que el desarrollo se haga más eficaz situándolo en el contexto del trabajo gerencial, en especial porque los procesos informales que describen la mayoría de los directivos también han sido ineficaces. Si bien el libro hace propuestas detalladas para mejorar los procesos formales, lo cual es novedoso, que tiene la identificación de un nuevo tipo de desarrollo gerencial integrado pero oportunista. Es un proceso que convierte las experiencias informales y fortuitas diseminadas a lo largo de la carrera profesional del gerente en experiencias de éxito en la realización de las labores, a la vez que un aprendizaje fructífero. La gran ventaja de este tipo de desarrollo gerencial es que les permite a los gerentes aprender dentro del contexto que ya conocen, pues no es un método diseñado específicamente para el aprendizaje que ellos consideran menos realista. El nuevo modelo del desarrollo gerencial que aquí se presenta ciertamente le exige un cambio tanto en la comprensión como en la práctica. A quienes pretenden estructurar el desarrollo de los gerentes y dejarlos que aprendan de manera totalmente occidental, asimismo es necesario que cambie la forma en que entienden los gerentes, los procesos en que ellos participan, de manera que comprendan que las labores que realizan tienen un doble contenido. La labor sigue siendo el objetivo principal de la actividad gerencial, pero ahora se les pide a los gerentes que con respecto a ciertas labores y con respecto a ciertos tiempos, vean así la posibilidad de aprendizaje, se pueden definir, poner en práctica y examinar. El proceso de pretender que se presenta es con gran confianza, no porque sea atractivo conceptualmente, aunque sí lo es, sino porque los gerentes mismos reconocen que hacen falta en sí creer en eso, que la mayoría de ellos podrían hacerlo emprendiendo. Lo atractivo del nuevo modelo es que sea novedoso, sino que sea profundamente incrustado en la realidad gerencial. Escribí este libro para 3 grupos diferentes, como mis investigaciones revelan que los actuales directivos rara vez leen libros sobre gerencia. Sería demasiado paradójico que estuviera destinado únicamente a ellos. Algunos leerán todo el libro, un mayor número de esos están dispuestos a ensayar las ideas, actuar en forma personal. El capítulo 13 se escribió con ese propósito. Los gerentes que están ascendiendo tendrán un mayor interés en acometer la lectura de todo el libro y creo que les convendría
comparar sus propias experiencias con las descritas aquí. Quienes se encargan de desarrollar y educar, capacitar gerentes encontrarán en el libro un estímulo para que se formen una nueva visión del desarrollo gerencial y de sus propias responsabilidades. El libro les enseña la forma de aumentar sus aportes, pero mucho de ellos tendría que cambiar radicalmente su criterio. También aparecen unos agradecimientos, que es, en ese libro se utiliza material de información para el Mont Power Comisión, publicado en 1987 con el título Deep Spawn, material de producción y autorización, mis colegas, aquellas encuestas, considerando el desarrollo de ideas que han empleado aquí, Peter Honey, bueno, y demás. Primera parte, ¿cómo aprenden los altos gerentes? Los primeros 7 capítulos describen la forma en que los directivos han apropiado experiencias. Se trata de la importancia que tiene el trabajo que han realizado en cuanto al qué, en el cómo y su aprendizaje. Al igualmente, la contribución de los intentos formales y estructurados de desarrollo identifican las razones que explican los resultados inferiores a lo deseable y se hacen sugerencias para mejorar. Camino que lleva en la cima. En este primer capítulo estudiaremos los factores que aparecen a influir en los gerentes en un ascenso hacia los altos cargos. En posteriores capítulos se describirán los procesos de desarrollo. Lo que interesa aquí son los factores personales que los rodean. Dichos procesos de desarrollo, en los capítulos 9 y 10 analizaremos factores de influencia en mayor escala, como la índole de la organización, su cultura, el medio en que opera, el énfasis ahora es el aprendizaje y el desarrollo. Otros estudios investigativos y libros que carecen de base investigativa han intentado describir las características que aparentemente son propias de los gerentes de éxito. Se han dado respuestas, por ejemplo, la necesidad del poder, la motivación para realizar algo, la capacidad de manejar el cambio y la necesidad de buscar nuevos incentivos. Sea cual fuera la utilidad de tales explicaciones, ellos no son el tema de ese punto ni del libro. Lo que aquí se trata es de la forma en que las personas desarrollan las capacidades de dirigir los asuntos de una organización y no las presiona a desearlo. Capítulo es, primero presentar la información obtenida en nuestra encuesta, luego aumentar esos resultados y comentarlos de acuerdo con la información obtenida en otras fuentes, especialmente en otros países. Participantes en la encuesta. En la presentación de información, un autor se ve enfrentado a varias opciones. La opción que escogí fue comenzar por darle fuente de muchos de los comentarios de ese capítulo y de los subsiguientes. Otra alternativa sería relegar estos detalles a aprendices. Uno u otro proceso sería apropiado para diferenciar los grupos de lectores y estos sí constituyen un ejemplo de uno de los temas del libro. Las personas responden de diferentes maneras a un mismo proceso de aprendizaje. En ese caso, decidí presentar primero a los datos básicos, pensando principalmente en muchos lectores que desean tener esa seguridad para estar dispuestos a tomar en serio los subsiguientes comentarios. La encuesta se publica en totalidad. A continuación damos algunos detalles. Es decir, las personas responden de diferente manera a un mismo proceso de aprendizaje. Eran 10 mujeres, 45 organizaciones, 144 directivos. Nos dirigimos deliberadamente a los cargos más altos de la industria del comercio. En título directivo, tiene amplia distribución en los diferentes niveles de las organizaciones. En nuestra encuesta, todas las personas entrevistadas, salvo una docena de casos individuales y por razones especiales, estaban a nivel de junta directiva principal. No eran directivos de empresas subsidiarias ni divisiones. Algunos eran de organizaciones medianas y pequeñas. Como indicador del tamaño de la empresa, tomamos el volumen total de ventas y número promedio de empleados en el momento del último informe. Encontramos que era necesario separar las empresas en 3 grupos a fin de que los datos tuvieran sentido. Esos grupos se basan en el volumen de ventas y son los siguientes. Grupo A, grupo B. Las empresas les muestran repartido en los 3 grupos, categoría A, B y C. Reuniones, formación personal sobre el directivo, entrevistas de la siguiente manera: datos biográficos. La edad de los directivos de la muestra eran de 50 años en promedio. El más joven tenía 36 años y el menor 63 años. Para dar una idea de la distribución de edades, lo hemos grupado así. En promedio, los directivos ingresaron en la edad de 43 años en la junta de la empresa en que estaban trabajando entonces. El más joven de todos los que ingresaron en una junta en la que aún desempeñaba fue nombrado cuando tenía 24 años. Y el último ingreso no tuvo lugar hasta que el individuo elegido cumplió 61 años. Muchos directivos eran a la vez miembros no ejecutivos de las juntas de empresas, diferentes de aquellas en las que los directivos ejecutivos. 16 indicaron que su primer cargo directivo ejecutivo había sido en una empresa directamente el actual. Lo mismo podría decirse quizás de otros directivos del grupo. 34 años de edad en promedio, 9 años por debajo de la edad promedio en cuanto al primer nombramiento en una junta del grupo globalmente. Esto podía apoyar la opinión que dieron varias personas en la muestra, que la experiencia en diversas empresas constituía una gran experiencia de aprendizaje que le daba al directivo con mayor credibilidad y eficacia.
Solamente 2 directivos habían nacido fuera del Reino Unido, uno de ellos no era de raza blanca. En los directivos de nuestra muestra, 52% tenían títulos universitarios, el 50% preparación profesional, que es equivale al 28% tenían títulos más preparación profesional. El 16% carecía del título de preparación profesional y no pertenecían a ninguna asociación profesional. La profesión que tenía mayor representación entre los miembros de la Junta era la contabilidad. La área de preparación profesional representaba en las siguientes: contabilidad 30, ingeniería 12, sistemas, gerencia 6 y demás. En el momento de nuestro estudio, más de la mitad de los directivos ocupaban un cargo de gerencia general, como presidentes de la junta directiva o presidentes de una empresa o gerentes de una división operativa. Además, muchos de ellos habían tenido experiencia en funciones muy diversas. Solamente 14 dijeron que se habían limitado a una sola experiencia funcional a su trayectoria de ascenso. Los factores de influencia estudiados. Los factores de influencia que nos ocupan en este capítulo se pueden agrupar de la siguiente manera: personales, juventud y primeras experiencias, motivación, recompensas psicológicas, recompensas económicas, circunstancias domésticas actuales, ambientales, clima propicio para el desarrollo de la organización, cambios en la empresa, factores planificados y no planificados, programa formal de desarrollo gerencial, planes personales de desarrollo, el lugar adecuado en el momento oportuno, el lugar adecuado en el momento oportuno, juventud en primeras experiencias. No preguntamos específicamente sobre experiencias que esos directivos pudieron tener antes de ser gerentes, pero una de las primeras preguntas que hicimos les permitió comentar voluntariamente si consideraban que tales experiencias eran significativas. En nuestro concepto, las respuestas bajo ese título eran de gran importancia menor, puesto que en la mayoría de los casos era obvio que no constituían opciones en el sentido de ser útiles para un gerente más joven en la planificación de su carrera. Sin embargo, la información presentada voluntariamente con frecuencia era importante para el individuo y nos ayudaba a comprender algunos aspectos de su desarrollo. Algunas de esas experiencias pregerenciales se recordaban con tanta intensidad 20 a 30 años más tarde. Nos recuerdan que los procesos de formar a un directivo no solo varían tan ampliamente como veremos en este libro, sino que además surgen de muchos niveles de la experiencia de la vida. Los antecedentes familiares de esos directivos eran sumamente diversos. Algunos se consideraban altamente privilegiados, pues gozaban de relativa prosperidad. Además, creían en las ventajas de una educación superior. Otros directivos provenían de hogares cuyas circunstancias eran mucho más penosas porque faltaban uno de los padres o ambos habían comenzado a trabajar a los 15 años, no solo a los 21. Para salir directivos, el relato de cómo y por qué se desarrollaban comienza a muy temprana edad. Mi madre, viuda joven, y yo me propuse a salir adelante no solo por mí, sino por muchos más por ella. Mi padre era oficinista, para él sabía de la vida, podía ofrecer mucho más de lo que él había recibido y estaba decidido a que yo lo supiera y lo buscara. Esas son como historias. Una experiencia aún más profunda para alguno de los directivos mayores fue su servicio nacional. Estos ofrecía responsabilidad y liderazgo que algunos consideran importantes para su trayectoria posterior. Hay quienes juzgan su valiosa experiencia en este tipo de servicio y mientras que otros la rechazan. Cuando estos factores de poca consideración en el desarrollo gerencial ahora no existe una gran escala, aunque algunas personas con experiencia en el servicio siguen ingresando en los campos de la industria del comercio. Esta primera experiencia de liderazgo y administración de recordar a veces es sorprendente la claridad. Ciertos directivos describió cómo asumió el mando de un grupo de soldados. Alguien que tenía que asumir el mando y lo hice yo. Eso hizo comprender, puesto que lo hice con éxito, que era capaz de hacerlo y desde entonces me sentí capaz de asumir más responsabilidades y de dar el siguiente paso adelante. Y pensar que yo podía crecer con cada obligación que asumiera. Les preguntamos a todos los directivos a qué edad había tenido su primera responsabilidad administrativa y la importancia que se le atribuía el hecho de que fuese relativamente temprano o tarde en su trayectoria. La mayoría de los directivos manifestaron que la experiencia temprana era algo importante, para algunos era fundamental. Algunos de los entrevistados habían asumido la obligación gerencial más tardíamente, a mediados de los cuartos decenio de la vida más bien que a mediados o a finales de tercer decenio. En general, opinaban que les habría convenido tener experiencias gerenciales más pronto. Eso parece indicar la validez de la opinión de que la experiencia administrativa temprana es cosa buena. Sin embargo, estábamos entrevistando a personas que habían pasado por la experiencia administrativa temprana con éxito. Puede haber otros que se dejaban vencer por ella. También entra acá en juego la motivación. Acopiamos muchos comentarios sobre los temas relacionados entre sí, motivaciones, recompensas psicológicas y aspiraciones. Quizás lo más interesante fue la opinión generalizada de que la mera ambición de alcanzar
una posición en la junta principal no era un factor de primera importancia. Estos directivos no solamente se abstuvieron de identificarla, sino que cuando se les preguntó específicamente al respecto, tuvieron la convicción de que no habían sido un elemento importante para ellos. Una amplia mayoría identificó una motivación diferente, representada por el anhelo de cumplir bien y calidad la tarea que tuviese que hacer y, en segundo lugar, el anhelo de asumir mayores responsabilidades. El concepto de ambición estaba reemplazado por una motivación más sutil y quizás más pertinente, el deseo de realizar algo, de hacer un trabajo bien hecho. Algunos de nuestros directivos podían identificar personas igualmente capacitadas y con experiencia equivalente en ciertas etapas, quienes no habían llegado hasta la junta principal. Estos le atribuyeron no a la falta de aspiración, sino a que estaban dispuestos a renunciar a otros valores en área de una posición más importante de mayor responsabilidad. La motivación para el desarrollo. Pues no era ambición ni estatus, sino el fuerte deseo de asumir tareas más difíciles, aun cuando eso significaría renunciar a otras cosas llamativas como la vida, de hogar, actividades sociales y quizás relaciones personales profundas. Para muchos de nuestros entrevistados, el desarrollo era que acompañaron tenía que ver con las cosas que deseaban hacer y no con los niveles a los cuales aspiraban. No consideraban las recompensas como algo relacionado directamente con el éxito en el aprendizaje y el desarrollo. Como podríamos esperar, los especialistas en desarrollo gerencial las veían de manera mucho más pragmático como recompensa derivadas al cargo mismo, de la satisfacción de haber aprendido a hacerlo bien. Recompensas económicas. El tema de las recompensas económicas es evidentemente delicado. La respuesta en esta área está más sujetada a duda a las otras áreas difíciles ya mencionadas. La mayoría de los directivos no solamente hicieron caso omiso de las recompensas económicas como posibles factores de su desarrollo, sino que se esforzaron positivamente por manifestarlo. Aunque algunas reconocieron su importancia al comienzo de su carrera, sin embargo, parece que la mayoría de los directivos ven la recompensa económica como algo que carece absolutamente de importancia en su desarrollo, al menos a los mismos años. Puede haber influido en otros aspectos de su comportamiento, por ejemplo, esperar una justa recompensa por su trabajo difícil y bien realizado. Circunstancias domésticas actuales. Como esa población de directivos estaba constituida principalmente por varones, el cónyuge era usualmente mujer. Algunos directivos mencionaban las diferentes clases de ayuda que las esposas le habían prestado, como discutir con ellos las oportunidades de su carrera, aceptar la necesidad de mudarse, digamos, a otro lugar. El lugar opinó que Laura estaban menos predispuestas a pedir y las esposas menos predispuestas a aceptar. Digamos, un traslado, motivo por los intereses de la carrera, clima propicio para el desarrollo. Por clima se entiende la medida en que fomenta el desarrollo, el medio en que el directivo labora. El clima para el desarrollo exige una serie de preguntas mucho más amplia y requiere de mucho más tiempo del que podíamos concederle en nuestra entrevista particulares. En general, nuestros directivos habían experimentado un clima considerablemente relativamente propicio. Hubo muy pocos comentarios sobre ambientes negativos o que nos ayudaran. Sin embargo, un directivo dijo, era más difícil saber cuándo exigían los altos gerentes un trato muy respetuoso y cuándo se suponía que uno le debía plantear asuntos difíciles. Cuando mencionaron un clima favorable se refería a organizaciones que le conceden mucha importancia al desarrollo gerencial. En algunas entidades era muy evidente que le prestaban mucha atención al proceso, desde el presidente ejecutivo para abajo, con un alto grado de compromiso y acción personal que demostraba el valor que le concedía a ese proceso. Había más organizaciones que el clima para el desarrollo gerencial eran relativamente saludables y el sentido de que ese aceptaba ampliamente como algo bueno, que implicaba algunos costos y riesgos sin el sentido de orientación y propósito que era evidente en algunas de las mejores empresas. La abrumadora mayoría de los comentarios sobre esos temas daban a entender que el clima era algo neutro, pero no estipulaba fuertemente, pero tampoco desalentaba a las personas a tomar el desarrollo gerencial en serio. A veces el clima cambiaba en forma extraordinaria y una crisis en una función específica en el desempeño global de la empresa podría, digamos, generar nuevas demandas y abrir la puerta a las nuevas oportunidades. Entonces aparecen también cambios en la empresa. Los cambios en la naturaleza del negocio, el medio y la alta gerencia a veces tenían repercusiones especiales en la carrera y a veces en el proceso de desarrollo específico de algunos de nuestros directivos. La diversificación o las adquisiciones traían consigo la necesidad de nuevas habilidades gerenciales. Hubo ejemplos espectaculares de empresas que cambiaron totalmente de rumbo, en las cuales ascendieron súbitamente a la cúspide gerente que antes no se había considerado apropiado. A veces había traído directivos
de fuera porque en el personal entonces habría muy pocos capaces de satisfacer los nuevos requisitos, aunque era claro que los había contratado por sus capacidades específicas y por su experiencia más que por el valor de los procesos de desarrollo que habían cumplido. Parece que algunas organizaciones saben mucho mejor que las otras cómo facilitar la trayectoria de sus gerentes, no solo dentro de sus fronteras, sino afuera, gracias a los procesos de desarrollo que utilizan. Algunos directivos, desde luego, habían adquirido diversas experiencias de su paso por distintas organizaciones, no solamente en diferentes funciones y productos, sino en la industria totalmente distintas. Programas formal de desarrollo gerencial. El capítulo 7 presenta un examen detallado de los objetivos y los posibles medios a evaluar el éxito de los programas de desarrollo gerencial. El presente capítulo se concentra en la experiencia individual. Muchos directivos no habían tenido la experiencia de un programa formal de desarrollo gerencial por la sencilla razón de que no existía ninguno cuando ellos estaban escalando posiciones. En algunos casos tampoco existía en la actualidad, en otras entidades había un programa formal y en sus elementos planificados habían producido una notable influencia en algunos individuos. Los traslados se planificaban y se decidían mediante deliberadas conjuntas y cuidadosas y se evaluaban las necesidades en materia de desarrollo y compartían el compromiso de resolver. Se asistía oportunamente a cursos cuyos contenidos eran aplicables. Sin embargo, la gran mayoría de los directivos que visitamos no habían participado en un plan sistemático para su desarrollo, ya que se trataba de adquirir cierta experiencia o habilidades especiales de una planificación a nivel de alto dirigido a una meta específica en la carrera. Si existía un programa, la mayoría consideraba que no había sido un factor de influencia por razones que se detallan en capítulos subsiguientes. Planes personales de desarrollo. Los programas formales diseñados por las organizaciones para que influyeran en el desarrollo no les había producido muchos efectos a la mayoría. Habían elaborado sus propios planes explícitos para el desarrollo personal ni para alcanzar metas profesionales. Poco se había propuesto, siquiera en términos gerenciales, llegar a la cima. Varios directivos manifestaron cierta sorpresa por haber llegado al nivel en que estaban. Podrían ser falsas modestias. En la mayoría de los casos era posible identificar las razones de su éxito. Casi todos estaban allí porque eran las personas más idóneas posibles para ascensos dentro de la compañía o a los más competentes que podían conseguir fuera de ella. Otras posibilidades eran que fueran personas extremadamente afortunadas sin mayores méritos para ocupar un cargo. Eso parecía improbable, especialmente en los años 80 y especialmente en la clase de organizaciones que estudiamos. Por tanto, consideramos que los directivos habían salido adelante gracias a la demostración de sus capacidades. Su actitud de sorpresa era justificada y el elemento de humildad comprensible, puesto que ni la organización ni el individuo habían tenido un plan maestro. Creemos que diéramos la verdad a aquellos directivos que manifestaron que no tenían ningún plan para su carrera, aunque algunos quizá lo tenían, pero no estaban dispuestos a confesarlo. Varios directivos comentaron la diferencia que había entre su propia falta de plan fuera de su organización o personal. La actitud de otros gerentes más jóvenes y su empresa, los cuales seguían advirtieron que era más probable que tuvieran aspiraciones explícitas acerca de su carrera. Le estaban exigiendo más a la organización en el sentido de satisfacer tales aspiraciones de manera relativamente planificada. Por otra parte, muchos atribuyeron su propio desarrollo en gran parte el hecho de haber estado en el lugar adecuado al momento oportuno. Sin embargo, la mayoría de los directivos se atribuyeron en la capacidad de sacar ventaja de las circunstancias fortuitas. A veces creaban la oportunidad cuando un buen desempeño era notorio. Algunos avanzaron más rápidamente en su carrera por razones de jubilaciones inesperadas, renuncias o incluso muerte. A veces los entrevistados eran los únicos candidatos posibles para el desarrollo para el cargo disponible. Para la mayoría de los desarrollos no había sido un proceso proactivo iniciado por el mismo directivo, sino una experiencia de respuestas de reacción por las circunstancias de intervención en terceros. El lugar adecuado en el momento oportuno. Como los programas formales de desarrollo gerencial parecían haber producido escasa influencia, no es extraño que muchas veces los directivos atribuyeran su progreso a acontecimientos fortuitos. Los cambios en la empresa, especialmente su crecimiento, son influencias fortuitas. Aun cuando las personas no se percataran de la medida en que la intervención organizacional les había situado en sus cargos, su percepción, un proceso relativamente accidental, parecía muy significativo. No consideraban que esos acontecimientos fortuitos fueran un elemento inherente a la gerencia, pues muchos de ellos estaban tratando ahora de asegurar que la trayectoria y los nombramientos de sus subalternos fuesen mejor planificados que los suyos. Quizás la organización había actuado benevolamente, pero los jefes y los directivos del personal en el pasado no consideraban conveniente, consideraban que eso no era aceptable. Varios directivos vieron que era importante no estar en el lugar inadecuado o en el momento inoportuno.
Algunos de sus colegas con experiencia y capacidades iguales quedaron fuera de la junta porque su cargo no era visible y un desempeño excelente sencillamente no se hacía notar. Otra posibilidad era que fueran sumamente visibles por estar asociados con problemas grandes y al gerente lo podían responsabilidad de su mal desempeño por razones que estaban fuera de su control. A otros se le reconocerían el mérito de un desempeño excelente gracias a factores externos, además de un determinado momento, cierta actividad o cierto producto de alto jefe que podía gozar de preferencia en la organización. Así como algunos directivos había asegurado un ascenso rápido por los desiertos del jefe. Otros quizás se perjudicaron por quedar asociados con el fracaso de un jefe o un producto. Posibles influencias negativas. Consideremos la posibilidad de que algunas personas se hubieran visto frenadas por algunos fracasos o por un clima desfavorable del desarrollo. La mayoría de los directivos expresaron su desacierto ante esos conceptos y recibimos muy pocas respuestas específicas. Casi todos dijeron que cualquier experiencia de esta categoría, por ejemplo, haber trabajado en un producto que fracasó, produjo más consecuencias positivas que negativas. Aunque tal experiencia pudiera haber sido incómoda, también brindó muchas oportunidades de aprender. Estuve trabajando en una dependencia que nadie podía tomar decisiones sin consultar por lo menos con 2 niveles superiores de gerencia. Fue una experiencia desesperante y me alejé de ella al primera oportunidad. Tal vez me frenó el desarrollo temporalmente, más por otra parte quizás me convino más un ambiente positivo, pues me enseñó algunas verdades de la vida en materia, en tomar decisiones, responsabilidad ante otros, acerca de la incapacidad de algunos gerentes para delegar. Las mujeres directivas. Solamente 10 de los participantes en la encuesta eran mujeres. El Instituto Directivo dijo en octubre de 1986 que las 100 empresas principales de la Gran Bretaña habían solamente 8 mujeres. Sin duda, el sexo influye en las posibilidades de llegar a la cima. La pregunta aquí era si el hecho de ser mujer había influenciado y no en los procesos de desarrollo de las mujeres directivas que entrevistamos en vista de los comentarios que suelen oírse sobre los problemas de enfrentar las mujeres en cargos gerenciales. Es interesante señalar que solamente una se refirió específicamente a las actitudes con respecto a la mujer como un factor de influencia negativa. Dijo que se seguía encontrando resistencia por el simple hecho de ser mujer. Quizás por tratarse de personas con mucho éxito, esas mujeres les daba poca importancia a los factores positivos y negativos basados en el sexo. No obstante, sus comentarios reflejan algunos de los problemas que afrontan las mujeres en un mundo gerencial masculino. Tal vez haya tenido en lucha más por sus oportunidades. Otros factores de influencia. Esa encuesta se distingue de otras porque se concentró en directivos. Conviene, pues, comparar nuestros hallazgos con los de otras investigaciones. El primer punto de enlace con la información que reunimos en la sección anterior que trata de la mujer. La mayor parte de las publicaciones que tratan del desarrollo de la mujer como gerente describe procesos de discriminación sexual que inhiben su ascenso. Esos factores ahora son comúnmente conocidos, aunque las consecuencias obviamente no siempre se aceptan. A las mujeres las detiene por lo menos 2 formas de comportamiento negativo de los hombres que denominan la vida gerencial. Por una parte, los hombres suelen suponer a las mujeres les interesa una carrera gerencial de largo plazo, o bien que dejará el matrimonio frutres por primeras aspiraciones. Por otra parte, los hombres piensan que las mujeres no solamente actúan de manera diferente, sino que son menos eficientes como gerentes. Y no al ajustarse al estereotipo masculino de la eficiencia que dan márgenes a los ascensos en el desarrollo. Expresa claramente muchos de los factores que frena a la mujer. Las investigaciones y las circunstancias domésticas del hombre y la mujer también son muy relevantes. En el Reino Unido, el 39% de las mujeres en cargos gerenciales eran solteras, divorciadas o viudas, comparadas con el 8% de los varones. En los Estados Unidos, las cifras respectivas eran el 42% y el 5%. Y bien conocido el comentario de una gerente que dijo que lo que ella realmente necesitaba era un hogar y una esposa dispuesta a cuidar. Es de suponer que algunas mujeres no están dispuestas a pagar el precio señalado por estas cifras, aunque las mujeres que participaron en nuestra encuesta no identificaron influencia positiva o negativa relacionada al sexo. Parece claro que el hecho de ser mujer ejerce alguna influencia negativa en el número de personas femeninas que llegan a la cima. Charles Marginson ha publicado 2 estudios de los factores que influyen en el desarrollo según el punto de vista de los presidentes ejecutivos. Les presentó a los presidentes ejecutivos una lista de preguntas diferentes de las utilizadas en nuestra encuesta, pero abarcó algunos de los temas que tratamos en otros capítulos. Los encuestados respondieron con puntos altos en los siguientes factores de influencia, si bien en el orden varias ligeramente entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Está la necesidad de lograr resultados, la capacidad de entenderse con una amplia variedad de personas, responsabilidad general temprana por tareas importantes, una amplia experiencia en muchas funciones antes de los 35 años, voluntad también de correr riesgo. Esos son los factores influyentes que encabezan listas muchas más largas. Hay muchos en común, aunque las preguntas son ligeramente diferentes. Con uno de nuestros hallazgos mencionamos antes, un estudio que realizamos los consultores en 1890
1985, sobre los presidentes ejecutivos de 256 destacadas empresas británicas, identificó 4 periodos claves para su desarrollo. Con otras experiencias, el autor tiene que ver con la influencia del concepto que el individuo tiene de sí mismo. La combinación de convicción y de hábitos personales y opiniones ocupacionales se nota más claramente en su tipo de actividad que en otro. Una manifestación de ello se vio en varias de nuestras entrevistas, el deseo de salir bien y luego el deseo de salir todavía mejor. Parecen haber impulsado a muchos de nuestros directivos en su trayectoria hasta la cima. Es interesante reflexionar sobre los comentarios que nos hicieron acerca de la importancia de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, oportuno, aunque varias de nuestros directivos se refirieron a la importancia de esto. Este quedó muy bien expresado en la crítica sobre una autografía que los hechos fortuitos afortunados le suceden a quienes están mentalmente preparados. A todos se nos presentan oportunidades esporádicas. Los ganadores del premio Nobel saben reconocerlas y aprovecharlas. Aprendiendo del cargo. Aprender de la experiencia es la expresión que más frecuentemente emplean los gerentes mismos para describir de qué forma han aprendido y que se refieren principalmente al aprendizaje adquirido en los cargos que han desempeñado. En este capítulo se describe el tipo de experiencia que fueron constructivas para nuestros entrevistados y se comentan también algunas experiencias que no se revelaron en la encuesta. Se analizarán cómo aprendieron los gerentes del cargo mismo y no cómo aprendieron de otras personas, por ejemplo, sus jefes o colegas, que el tema que se tratará en el siguiente capítulo. La experiencia educativa más frecuente y a los que han aprendido el desempeño del cargo. La razón de ello lo expresó muy bien un famoso estadounidense, Will. Cuando le preguntaron por qué él asaltaba bancos, respondió: allá es donde está el dinero. En opinión de los gerentes, el hecho de que aprendan desempeñando el cargo se explica de manera análoga. Allá donde está el verdadero aprendizaje. El aprendizaje mediante la experiencia en el cargo fue, para la mayoría de nuestros entrevistados, un proceso que llevó a cabo sin planificación, sin reflexión y de manera relativamente desorganizada. A los directivos les fue posible ver sus experiencias en el cargo del aprendizaje. A veces, muchos años después de los hechos, sin embargo, frecuentemente. Las siguientes son oportunidades de aprendizaje. El cargo como tal es contenido actual, relativamente familiar, no hay exigencias dentro del cargo causado. Hay proyectos, grupos de trabajo, tareas específicas, juntas menores, nuevos cargos, ascensos en línea, rotación entre cargos. El cargo tal como es contenido actual. Como los directivos opinaron que el hecho de desempeñar el trabajo gerencial era lo que más le había enseñado. El contenido mismo de los cargos que desempeñaron fue el principal factor que influyó en el aprendizaje. El capítulo 8 se analiza el contenido probable de los cargos de los directivos e identifica algunas de las diferencias que hay entre los cargos de alta gerencia y los de gerencia media. En este capítulo se muestra cómo influyen las diferencias y qué se han aprendido. Estos parecen ocurrir de la manera ligeramente diferente. Una vez que el gerente asume el cargo, las principales causas del aprendizaje pueden ser bien cambios en el contenido del cargo, bien sus exigencias o bien cambios en la manera de percibir al gerente o el cargo o las oportunidades que ésta encierra. Incluso sin cambios en el contenido, los gerentes aprenden cosas nuevas porque intentan cosas nuevas. Algunos lo hacen porque necesitan mejorar un desempeño, aunque sea bueno porque quieren sobresalir en sus realizaciones. Por ejemplo, un gerente podría modificar la meta que se ha propuesto alcanzar en las negociaciones con un proveedor o tomar la decisión de organizar un nuevo tipo de reunión de gerencia y bien instalar un nuevo proceso de comunicación. Los ejemplos de este tipo eran los que más fácilmente recordaban los directivos, precisamente porque eran cambios deliberados con una causa, un efecto. La causa y el efecto en un principio se refería al desempeño gerencial, pero más tarde se pudo ver que habría tenido un valor educativo. Un ejemplo se relacionaba con el proceso de introducir cambios. Aprendí que llegar
el lunes con un plan completo de lo que íbamos a hacer no era conveniente. Mis subalternos no querían mi plan, sino nuestro plan. En este caso, el directivo consideró que la enseñanza se produjo más bien con una nueva citación que por unas fallas en su estilo básico de actuar. Otros directivos se refirieron explícitamente a sus errores y la forma en que habían aprendido de ellos. Yo pretendía ganar todas las discusiones que sugieran en la reunión de la gerencia, discutir mejor que los demás gerentes y por eso solía ganar los debates. Aprendí que esto era el error cuando descubrí que las personas vencidas en la discusión tratan de hacer perder en otros aspectos, pues la reunión, los directivos mencionaron experiencias grandes y pequeñas de las cuales aprendieron de sus fracasos. Estas iban desde la incapacidad para corregir a un empleado que persistía en llegar tarde en su departamento hasta pérdida económica grande por un proyecto económico fracasado. El hecho de que los gerentes aprendan de sus fracasos no es extraño. Tampoco es raro encontrar que los gerentes estén dispuestos a evaluar las causas del fracaso de aprender de esta evaluación. Mucho menos les interesa encontrar la causa del éxito como harán en un proceso equilibrado del aprendizaje. Las prioridades gerenciales no concuerdan con este concepto equilibrado. Corregir las cosas es algo prioritario para los gerentes, pero deducir razones de éxito es algo que tienen pocas perspectivas de nuestra recompensa inmediata. Para la mayoría de los directivos, las enseñanzas derivadas de los principios de los cambios importantes en las prioridades del impacto económico inusuales. Algunos aprendieron los procesos gerenciales más normales. Reflexión sobre mi realización y sobre lo que he aprendido. Me gusta comenzar el día laborable con las listas. Una es escrita. En ella anoto las reuniones y problemas, las tareas que tengo que realizar durante el día. La otra lista puede ser escrita, más por lo general hago mentalmente. Es una lista de las cosas que propongo llevar a cabo durante la reunión donde te efectúo tarea. Para escribir durante la reunión o cuando actúo la tarea. Para escribir esto generalmente se necesita demasiado tiempo, pero lo recuerdo. Al fin del día reflexiono sobre lo que he grabado. Considero que lo más objetivamente posible es lo que se ha realizado, cuál ha sido mi contribución, lo mismo que la de otro, el éxito o el fracaso de las cosas que quise lograr. Eso no lo hago muy formalmente, muchas veces lo hago en el tren, en el viaje, regreso a casa o en el automóvil. Si otra, un trabajo por la noche mientras trabajo en el jardín, cuando salgo el fin de semana. Este directivo era una persona muy especial, no llevaba un diario de aprendizaje como se describe más adelante en este libro, aunque demostraba muchos de los beneficios del mismo. El hecho de que fuera especial, aunque utilizara un proceso de explicado en buenos resultados, muestra que la mayor parte. Hasta ahora hemos analizado el cargo mismo y las oportunidades de aprender y que surgen en tal como es el aceptarlo. La sección trata de las actividades gerenciales que se agregan al cargo. Pueden surgir proyectos bien del conocimiento actual del cargo o bien como adición a eso. Hace algunos años me encargaron que investigara si se debía establecer una nueva estrategia en Francia. La compañía vendería los mismos productos que yo estaba manufacturando al mismo tiempo de clientes y era probable que estuviera bajo mi dirección. El director administrativo me explicó por qué había que estudiarlo y me dijo que quería tener un informe listo para la reunión de la junta de planificación. El proyecto no había puntos de consulta ni presupuesto y en los superiores a quienes acudí en busca de ayuda no había que yo estaba elaborando el proyecto. Otros gerentes citaron ejemplos a veces mejor organizados. La responsabilidad de investigar la ubicación de una nueva planta, montaje de una nueva línea de producción en la planta, llevar un producto nuevo a la etapa de investigación al desarrollo, definir un nuevo sistema de información gerencial. Una de las características distintivas de este tipo de proyecto es que el reconocimiento del aprendizaje es más fuerte por la novedad de las circunstancias que el gerente se ve envuelve. A veces hay sorpresas grandes ante los nuevos problemas que surgen en las nuevas relaciones que son necesarias con diferentes tipos de personas, grupos de trabajo ad hoc. Bien, los proyectos pueden ser a veces actividades para variar personas, los grupos de trabajo siempre lo son. Estos pueden incluir representantes de varios departamentos y así el campo de aprendizaje para el gerente puede ampliarse solamente por el contenido real del tema que se estudia, sino porque se ponen de manifiesto las prioridades, los prejuicios, el razonamiento que prevalecen en otras funciones. Quizás sea que tienen que elaborar los intereses de otras partes. Cuando el grupo de trabajo
llega a la ejecución del proyecto. Es un ejemplo que fue gerente de trabajo en un grupo de trabajo, las cuales estaban produciendo simultáneamente el mismo artículo que producía los ingresos básicos de la empresa. Encargados especiales. Si bien los proyectos de los grupos de trabajo pueden quitarle mucho tiempo al gerente, la exigencia puede ampliarse todavía más hasta el punto de que aún una labor especial se convirtiera en la principal ocupación del gerente. En lugar de la rutina normal de su cargo, conocimientos en un directivo técnico que mientras cumplía sus obligaciones normales relacionadas con los actuales procesos técnicos, la asignación, la responsabilidad de realizar un programa experimental en una tecnología totalmente diferente de la tradicional. Cuando se trata de proyectos o de grupo de trabajo, cambios formales en sus funciones gerenciales, cualquiera que fuera el tiempo adicional exigido. En este caso, el tiempo necesario para cumplir el encargo era tal que hubo que hacer nuevos arreglos. Habíamos que ya tendríamos que delegar más, aunque para ser sincero no comprendía exactamente cuánto tiempo te iba a dedicar la nueva labor. Además de todo lo que aprendí de los problemas de introducción de las nuevas tecnologías, aprendí mucho acerca de lo difícil que era no solo para mí, sino para las personas que estaban a mi cargo, sostener una relación temporal de superior a subalterno. La gente no sabía realmente a quién acudir en busca de consejos o una decisión. Mis subalternos y yo pensamos que lo habíamos acordado muy cuidadosamente, pero en realidad no habíamos comprendido los problemas que iban a tener las personas de fuera. Cuando más tarde, siendo miembro de la Junta, asigné una tarea, me aseguré de que se explicara con mayor claridad. Las labores asignadas, al igual que los proyectos y los grupos de trabajo, solían establecer con objetividad definidos, sino claro, la organización quería resolver un problema o un asunto. En la mayoría de los casos, el gerente cometía el trabajo de resolverlos, entendiendo así, es decir, entendía que el objeto de su compromiso era lograr el buen éxito de la tarea. En cuanto a los problemas gerenciales que surgían de la tarea, eran menos frecuentes que esos se definieran y se comprendiera. Por ejemplo, el problema de introducción, un cambio en influir a la gente sin tener autoridad directa sobre ella, o bien no se reconocía, o bien o se discutía de antemano. Las implicaciones de eso siendo grandes, que las actividades gerenciales no son bien comprendidas de antemano. Las oportunidades de aprender que ellas pueden surgir más adelante. A este mismo capítulo describiremos un proceso para corregir este problema y al menos en parte. Comités. Para el objetivo de este capítulo se define comité como un grupo de gerentes que se reúnen con regularidad para deliberadamente hablar de una serie de temas relativamente rutinarios. En este se diferencia a los grupos especiales que se forman parte de hacer proyectos para integrar grupos de trabajo. Los comités nunca se identificaron como actividades importantes de aprendizaje cuando se trataban simplemente de actuar dentro del contenido del cargo. Se preveía más al aprendizaje cuando el gerente era nombrado o para que formara parte de un comité menos directamente relacionado con su cargo actual. Su presencia en el comité debía deberse a la necesidad de contar con un representante determinado del departamento. Podía ser un reconocimiento a su posible aporte personal o a veces podía ser el resultado de un plan de desarrollo. Conocimos directivos que habían aprendido acerca de la toma de decisiones financieras cuando fueron nombrados para que formaran parte de comités de pensiones, de comités de inversión, de comité de nuevas adquisiciones, juntas menores. Ninguno de los directivos había participado en un comité de gerencia constituido específicamente para reflexionar y obtener experiencias en los asuntos que suelen tratarse en la junta principal. Algunas organizaciones emplean este proceso como un método deliberado de desarrollo que los gerentes en ascenso se relacionan con diversos asuntos y con cuestiones prioritarias de los cuales serán responsables si llegan a la junta principal. Por ejemplo, se les puede entregar todos los documentos relativos a algunos asuntos importantes al fin de tener, aunque algunas organizaciones encontraron que la insatisfacción y la frustración pasaba más que el aporte de la toma de decisiones gerenciales o el aprendizaje de los gerentes, el aprendizaje que proporciona los nuevos cargos. Los gerentes pasan a nuevos cargos por medio de diferentes procesos y razones, únicos o combinados. El capítulo 7 muestra que el desarrollo planificado rara vez fue una causa de un efecto importante. Los traslados se pueden realizar primero de acuerdo con su índole y luego según su contenido de cargo respectivo en la siguiente manera: tipo de traslado, promoción de línea, rotación de cargos y demás.
Cuando de esos traslados pueden hacerse dentro de la actual empresa del gerente o una nueva, la experiencia de un desarrollo fue mucho más intensa cuando el traslado se hizo a una nueva organización. Se podía ver con un orden descendente las dificultades relacionadas con la necesidad de desarrollar nuevas habilidades gerenciales y los problemas que se presentaban para lograrlo. El proceso menos complejo es de ascender por la actual línea de la misma organización. Eso no significa que sea fácil, sigue el proceso en el que se conserva un constante. Eso sucede cuando un gerente permanece en la misma organización, pero pasa de una función a otra. Por ejemplo, en el mercado personal puede ocurrir cuando la función es del constante, pero el gerente se traslada a otra organización. La tercera etapa de dificultad es cuando un gerente cambia tanto sus funciones básicas como su nivel de organización. Por ejemplo, el ascender de director financiero a gerente general, el cuarto nivel, ocurre cuando además del cambio del funcionamiento nivel cambia a otra organización. Conocidos conociendo en parte la misma función, la misma organización, la misma función, distintas organizaciones. El desconocido es distinta función, la misma organización. El desconocido es cuando es un nuevo cargo, nueva organización. En nuestra encuesta encontramos personas en las cuales, categoría de una empresa, por ejemplo, encontramos que el tiempo más corto de servicio de la junta directiva en la compañía era de 21 años y el tiempo de servicio más corto como directivo en la junta principal de 11 años. Todo pues habían estado vinculados a la organización desde muchachos y no había experimentado el gozo del terror de estar expuestos a su organización. En el otro extremo visitamos otra organización multinacional en la cual solamente uno de los 7 miembros de la junta principal que entrevistamos había tenido un lugar experiencial dentro de una organización. La experiencia que había adquirido los demás en otras empresas fue la razón por la cual les contrataron. Al asumir un nuevo cargo surgía la necesidad de que el gerente, nuestro directivo, parecía reconocerlo así después de los hechos, más que antes, sin embargo, con más frecuencia dije que una experiencia de aprendizaje. Incluso en algunas ocasiones esta fue la razón por la cual aceptaron el cargo, aunque en general encontramos que ni la organización ni los individuos tenían un plan maestro para el desarrollo. Esto no significaría necesariamente que antes de la oportunidad del desempeño de un nuevo cargo los individuos no puedan darse cuenta de que esta encierra oportunidades para aprender y desarrollarse. Ascenso en línea. El ascenso en la misma línea se describe como la experiencia de desarrollo menos complejo, pues el gerente tiene el consuelo de saber técnicas de qué se trata el cargo. Con frecuencia los directivos comentaron que el ascender por una línea recta, los problemas que afrontaban en sus necesidades de aprendizaje se relacionaban menos con el contenido técnico del proceso que estaba manejando o más con los elementos gerenciales que deban expuestos con una más amplia gama de actividades ajenas y su función directa, de las cuales se esperaba que tuvieran un concepto con las cuales se esperaba que tuviéramos una buena relación de trabajo. Por ejemplo, mientras un gerente de ventas de área pase buena parte de su tiempo vendiendo directamente y el resto del tiempo administrado, el trabajo de sus subalternos, las actividades y las prioridades de un directivo de ventas serían muy diferentes. El directivo de ventas tendría que conocer y contribuir a asuntos. Si el gerente tiene que responder una gran gama amplia de influencers, lo cual hace aumentar sus problemas administrativos, al menos tiene la oportunidad de aprender de ellas. La mayoría de los directivos entrevistados opinaron que este tipo de traslado, si bien comprendía etapas en su proceso de aprendizaje, no era lo más difícil ni lo más instructivo en la carrera. En realidad, es probable que se haya quedado corto al describir la dificultad de estas transiciones. Unos pocos directivos identificaron una importante experiencia de aprendizaje derivada de un ascenso en línea. Uno describió cómo había pasado el gerente general de empresas con 400 empleados a encargarse de una compañía de la misma organización con el triple de personal. Yo no habría podido desempeñar el segundo cargo con tanto éxito sin la primera experiencia, pero tuvo que aprender con un estilo gerencial muy diferente al segundo cargo. En el primero conocía a la mayoría de las personas y siempre estaba al tanto de lo que sucedía. En el segundo cargo tenía que administrar por medio de otras personas y depender de ellas. Este cargo es experiencia y a su vez me ha servido para desempeñar muy bien mi cargo actual.
Tengo compañías en todo el mundo y no habría podido pasar de la capacidad de manejar las cosas directamente como hacía en las primeras compañías al desempeño de mis obligaciones aquí, al menos con tanto éxito. Rotación de cargos, cambios de función. La mayoría de los directivos que entrevistamos no habían adquirido experiencia en la administración directa con varias funciones individuales, aunque podrían haber tenido la respuesta general. Sin embargo, la última es distinta al trabajar directamente como gerentes responsables de una función. La relación de cargos puede significar que se adquiere experiencia directa en la administración de diferentes departamentos dentro de una función, como sucede en el laboratorio de 3 departamentos de la función financiera. También puede significar experiencia en varias funciones directas diferentes, por ejemplo, el traslado entre producción de marketing, desarrollo de productos. En algunos de nuestros directivos les habrían hecho traslado de estilo y se habían manifestado. La organización bien podría beneficiarse de tales traslados, aunque los individuos permanecieran a nivel de. Muchos de los individuos con quienes hablamos ciertamente reconocieron la prevalencia de tales cambios para que las personas tengan la preparación que les permita llegar a la cima. No obstante, Te ha llegado un mensaje. creó problemas tanto Te ha llegado un mensaje. como organizacional. Si bien los que participaron en él lo juzgaron conveniente y válido, se reconocieron las dificultades que encerraban la transición tanto para el gerente como para quienes lo rodeaban. El individuo tenía que verse con cargos de contenido diferente y lograr mantener la confianza en él. Las experiencias de aprendizaje no se reconocieron si no se manejaron completamente. Hubo ejemplos dramáticos de los que ellos encerraban, me convertí en un director de operaciones sin saber nada sobre producción. Tenían que aprender a hundirme. Estoy seguro de que ahora soy un mejor director administrativo gracias a esa experiencia. En las publicaciones sobre desarrollo gerencial se les concede mucho valor a la rotación de cargos. Sin embargo, nosotros no lo vimos con frecuencia, lo cual está apoyado por una encuesta de publicidad de 1984, la cual mostró que 50 empresas, solamente el 5% utilizaban rutinariamente el traslado de funciones como una forma activa de desarrollo gerencial. Sin embargo, es probable que hayan producido traslados que no eran una forma activa de desarrollo gerencial en el sentido de que algo planificado y sistemático, teniendo en cuenta las dificultades ocasionadas por los traslados de funciones. Estas parecen ser de un área en las que los valores del sistema formal de desarrollo gerencial están en conflicto con las realidades de la vida gerencial. Si no se proporciona una amplia experiencia en diversas funciones mediante traslados y otros cargos, el aprendizaje que considera aconsejable y proporcionales a los siguientes experiencias más amplia gama de funciones, será necesario recurrir a otros procesos, ya sea el cargo mediante proyectos o grupos de trabajo o fuera del cargo por medio de programas estructurados. La ayudantía. Algunas organizaciones consideran que el traslado de un gerente a su actual compañía o división a otras compañías o divisiones de la empresa era como ayudantía. Hubo algunos ejemplos de este tipo de traslados importantes en cual el gerente normalmente pasaba en su papel actual de desempeñar un papel igual o similar a otra parte de la organización. Desde un punto de vista del aprendizaje se trataba de un cambio a un medio diferente, quizás a un país diferente. Las oportunidades de emprender eran más esenciales cuando el gerente se trasladaba para desempeñar un papel diferente dentro de la empresa, el cual realmente tiene ciertas semejanzas con el proceso de rotación de cargos o fuera de la organización. En Reino Unido, ayudantías son más frecuentes entre el comercio y la industria del servicio civil y viceversa. También puede ocurrir cuando se envía al gerente a administrar temporalmente algún proyecto importante fuera de la empresa. Nos conocimos directivos que hubiesen tenido una experiencia así. Al respecto, al concepto más pesimista sería que las personas que estaban escalando hacia la cima no se asignaban a ayudar a las que fuera de la empresa, porque ellos ocasionaban una interrupción demasiado grande en su carrera y les conviene muy poco. La opinión más optimista sería la idea de una ayudante fuera de la empresa relativamente nueva y todavía no ha habido la oportunidad de comprobar su conveniencia en las personas y de ahora ocupan los altos niveles de nuestra organización. Ciertamente implicaría que hubiera cierto grado de la planificación y de compromiso tanto del individuo como de la organización, lo cual muchos mirarían con renuncia desde el punto de vista del desarrollo. Las ayudantes también se presentan a mayores niveles de dificultad, puesto que se tratan muchas veces de funciones y siempre por definición de traslados. La cultura es asistente de. Las alternativas de rotación de cargos y de ayudantía
tienen una visita en la posición de asistente de. Es un ascenso en línea y no significa franca autoridad sobre los gerentes. Tuvo mucha acogida durante algún tiempo para medio de poner a las personas en contacto con las realidades de la alta gerencia, para darle a individuos la posibilidad de ver las cosas desde arriba y proporcionar el alto ejecutivo muchas veces sobrecargado de trabajo, una tarea que le ayudará a llevar parte de la carga. Este proceso sigue empleándose mucho en el despacho privado del ministerio como parte de su desarrollo planificado. Hoy parece tener menos acogida en la industria y el comercio que hace unos 20 años. Encontramos uno de dos individuos con un tipo de experiencia, aunque generalmente convivieron en las que había proporcionado algún conocimiento útil, también dijeron que desempeñaban ese papel sin una responsabilidad directa y no era la mejor manera de aprender a administrar. Hubo una variante más interesante que había influido en el desarrollo de algunos de nuestros entrevistados cuando probaban un cargo directivo como subalternos. Un director administrativo asumió informalmente algunos de los aspectos del asistente D. Cuando le pedían que pensaran en ciertos problemas, analizaban ciertos asuntos e incluso a veces si se presentaban altos ejecutivos en visitas o reuniones. Si bien algunas de esas actividades eran claramente similares a las asignaciones de proyectos específicos y ciertamente podían ser precisamente eso, hubo ocasiones en las que la relación era bastante más importante y más permanente. Lo que el gerente aprendía se derivaba en parte del contenido de los asuntos que él trataba y parte de relación personal con el jefe. Cuando analizamos el capítulo 4, el contenido de nuevos cargos, la diferencia más sustancial entre cargos se presenta cuando hay un cambio de funciones. También puede haber grandes oportunidades de desarrollo cuando cambia el lugar de trabajo. Cambios geográficos. Varios de los directivos hicieron comentarios acerca del aprendizaje adicional que había obtenido trabajando en compañías fuera del Reino Unido. Se trataba de dos tipos de aprendizaje. En primer lugar, vieron maneras diferentes de hacer las cosas y eso sirvió para poner a prueba, a cuestionar procesos con los cuales habían tenido éxito hasta entonces. Esta clase de experiencia podría ser útil en el desempeño de cualquier de sus cargos en la organización. En segundo lugar, las diferentes culturas nacionales le brindaron incluso mayores oportunidades de aprendizaje. En el capítulo 10 explicamos en qué forma estas diferencias afectan el labor del directivo. En muchos casos las personas consideraron que la experiencia había significado un cambio crucial. Un directivo nos dijo que la experiencia de trabajar en Japón durante 3 años había transformado totalmente su criterio acerca de su negocio y la forma de administrarlo. Varios directivos comentaron que el trabajo fuera del Reino Unido les había proporcionado mayores posibilidades de autonomía, de desempeñarse sin apoyo, sin intención en central, en su modo importante en sí mismos, como medio para comprender en qué forma hay que obrar cuando la persona está en el centro y que debe brindar apoyo, no interferir. Varios directivos habían trabajado con diferentes productos, a veces trasladándose en una organización, otras cuyas producciones eran diferentes y a veces pasado una línea de productos a otra. Dentro de las mismas organizaciones eran tan disimiladas como gerencia de ventas, el por mayor ingeniero pesada. El cambio también podía ser enorme dentro de una misma organización. Por ejemplo, los problemas del marketing de sustancias químicas empleadas de cosméticos son diferentes a los problemas del marketing de sustancias químicas para la agricultura.